ahora vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, pero de primera mano. Sí, vamos a hablar con el mayor Ronnie Kaplan, quien se encuentra en vivo en Israel. Es el portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. ¿Qué tal, Ronnie Kaplan? Mucho gusto. Sofía Raimundes y Teo Betoni los saludan. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, acá siguiendo de cerca, por supuesto, todo lo que está sucediendo a partir del fin de semana, ¿no? Con este ataque del grupo terrorista Hamas y, bueno, la contraofensiva de Israel. Le queríamos preguntar qué se sabe, ¿no? Puertas adentro en el país con respecto a cómo va a continuar esta situación. Estamos en el principio, estamos en el 6º día de esta guerra contra el Hamas. Para comentar a la audiencia que nos ha escuchado, comenzó el día sábado, 7 de octubre, con una masacre que efectuaron miles de terroristas de Hamas y de otros grupos terroristas que cruzaron la valla desde la Franja de Gaza a Israel, dejando más de 1.200 asesinados en Israel y más de 3.200 heridos, entre ellos mujeres violadas y decapitadas. Espero que no tenemos niños escuchándonos. Hay también bebés y niños asesinados, hombres. Todo el que se les pasó por el camino lo asesinaron, lo mataron en lo que fue la peor masacre de ciudadanos israelíes desde la creación del Estado de Israel en el año 1948. La peor matanza de judíos en 24 horas desde el último día del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, Mayor, tenemos la suerte de estar hablando con usted en estos momentos también como para contemplar algunas situaciones que quizás a nosotros desde acá, desde Argentina, nos resultan un poco lejanas o por nuestra idiosincrasia no podemos llegar a comprender al 100%. ¿Cómo funciona en este tipo de situaciones las reservas que tiene el ejército? ¿Cómo es el llamado? ¿Quiénes son los que son convocados? ¿Cómo funciona en ese sentido la dinámica? Bueno, nosotros hacemos el ejército obligatorio aquí. Yo en mi caso, por ejemplo, hice el ejército obligatorio y después me quedé en lo que se llama el personal de cuadro, en el ejército profesional. Serví entre el año 2006 y el año 2015, durante prácticamente 10 años aquí en el ejército. Y cuando terminé, paso a ser reserva. Cuando uno termina, pasa a la reserva. Bien. Y uno civil trabaja en el día a día hasta que lo llaman de la reserva, para un ejercicio, para una situación de emergencia, para lo que sea. Y uno recibe una carta en su casa, obviamente también sé que recibe un WhatsApp de su gente en la oficina, en su base, quiero decir, y uno es llamado y pasa a ser reservista activo. En este momento yo soy un reservista activo, es decir, soy un soldado más, pero el día sábado yo estaba en mi casa, cuando comienzan a caer los cohetes del Hamas, junto con mi familia del civil. De un momento a otro, en realidad de 12 horas a otras 12 horas, me tengo que presentar y vuelvo a mi casa en el momento que el ejército lo libera a uno. Pero venir al ejército, a la reserva, más que una obligación, es un derecho. Porque nosotros estamos aquí, hoy somos todos soldados. Hoy estamos aquí para restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de nuestros ciudadanos, muchas veces en casa. En muchos casos también se vive una situación tensa, compleja, y los que bancan son los que están en casa, ¿no? En mi caso yo tengo 6 hijos y mi mujer, y están en casa en este momento. Y obviamente que en el caso de los combatientes, que están ahora, muchos de ellos en el límite con Gaza y muchos de ellos en el límite con Líbano, es más complejo aún que una persona como yo que va yendo a los límites y va volviendo a la oficina aquí para poder tomar estas entrevistas. Bien, Mayor, respecto a, además del trabajo, ¿no?, que viene realizando para Israel, respecto a los bombardeos, como bien dijimos, 6º día de combate, habló el primer ministro Netanyahu, también la ONU se expresó al respecto. Después de lo que pase con la Franja de Gaza y con los bombardeos que siguen, y siempre, todos los días tenemos noticias referidas a eso, ¿existe alguna posibilidad de que puedan sentarse a dialogar y esto, bueno, en vez de escalar, pueda tener otra instancia antes de seguir con estos combates?
Es una excelente pregunta y es una pregunta también que yo que vengo del Río de la Plata entiendo dónde viene porque uno dice, claro, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo viene la paz? ¿Cuándo se termina esto, no? Pero quizás allí hay que sumarle el tema de que el Hamas es un grupo terrorista que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Sí. O sea, acaban de asesinar a sangre fría a bebés, a madres, a padres, familias enteras que se escondieron en el sótano, por ejemplo, de varios de estos poblados, fueron quemadas vivas en la casa cuando los terroristas no pudieron abrir la puerta, me explico, de ese lugar. O sea, hay que entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un grupo terrorista que mata en nombre de Dios, que moralmente piensa que el otro es un hereje, que no tiene derecho a existir y que es digno de la muerte. Mientras que Israel, antes de este ataque del Hamas, estaba en realidad ensanchando la normalización de las relaciones con otros países árabes de la zona, como se hablaba en la prensa internacional de Arabia Saudita y otros. En ese momento viene el ataque del Hamas, financiado por otros elementos aquí en el Medio Oriente, que son países terroristas. Lo que yo quiero decir con esto es, uno tiene la esperanza siempre que haya paz. Yo también tengo la esperanza que haya paz. Yo vine a Israel para hacer la paz. Me metí en el ejército para hacer la paz. Pero básicamente acá el que quiere paz debe prepararse para la guerra. Y cuando uno con ese corazón puro de alguna manera quiere que esto se termine, no dejar de hablar sobre estos temas y que realmente este sea un mundo de paz, es una cosa, pero cuando uno lee los informes de inteligencia y cuando uno se enfrenta con este tipo de grupos, se da cuenta que no todo el mundo piensa de la misma manera y que muchas veces para lo que para mí es inmoral, para el otro es moral. Sí. No sé si me explico. Sí, indudablemente es un conflicto que no solo es bélico, que también tiene todo un trasfondo histórico muy, muy profundo y que tendrá una proyección de aquí en adelante de cambios realmente muy notables en la relación en el mundo, entre todos los países que componen este conflicto, por lo que, bueno, seguiremos muy de cerca todo lo que vaya sucediendo. Un placer haber charlado con usted. Gracias por tenerme en su programa. Hasta luego. Por favor, Chau, chau. hasta luego.